Bueno, en esta segunda parte vamos a abordar todo el complejo de orugas defoliadoras que afectan concretamente el cultivo de soja. Pero antes de ir directamente a describir cada una de esas especies, vamos a responder una de las preguntas que normalmente hacen los asesores y los productores. Cuando preguntan si ellos toman alguna medida de control, ¿cuánto tiempo va a pasar para que esas larvas, por ejemplo, terminen su ciclo de vida? Es decir, ¿cuánto es la duración de cada uno de los estados larvales en el caso específico de las orugas defoliadoras? Entonces, en este punto hay que tener en cuenta concretamente que las tasas de desarrollo, es decir, la duración de cada uno de los ciclos de vida de cada una de las especies va a depender fundamentalmente de la temperatura, porque los insectos y los invertebrados en general son termodependientes, es decir, regulan su temperatura corporal en función de la temperatura del ambiente. Pero además, no solamente la temperatura tiene un rol preponderante en el desarrollo o en la duración de los ciclos de vida, sino también el tipo de alimento que esté ingiriendo esa larva en un determinado momento. Entonces, concretamente, la respuesta sería que los ciclos de vida dependen tanto de la temperatura como del alimento. Vamos a ver ahora un ejemplo a partir de una investigación realizada en la Estación Experimental de INTA Paraná, donde ustedes están observando acá en esta figura, en este gráfico, el tiempo de desarrollo, es decir, la cantidad de días que demora una larva de Rachyplusia anu de pasar desde el estado de larva hasta el estado de pupa, en función de 4 temperaturas seleccionadas para su desarrollo. Entonces, lo que estamos observando acá es que dependiendo del tipo de alimento que consuma esa larva de Rachyplusia o de la oruga medidora, va a ser la duración o el tiempo que requiera para pasar de ese estado larval al pupal. Entonces, en este caso, en todas las temperaturas prácticamente se desarrolló más rápidamente una oruga defoliadora, una oruga medidora, cuando se alimentó de girasol, contrariamente a que si su ingesta hubiera sido un foliolo de soja. Lo mismo se puede observar también en esta figura, donde hay un porcentaje importante de diferencia en la tasa de desarrollo. La tasa de desarrollo es la inversa del tiempo de desarrollo, es decir, cuando la tasa es mayor, menor tiempo requiere esa larva para transitar los diferentes periodos. Entonces, esto lo que está demostrando concretamente es ese efecto combinado de la temperatura y del tipo de alimento que esté ingiriendo una larva, que va a comprometer concretamente la duración de cada uno de los periodos, tanto larval como pupal, y el periodo total, que es la sumatoria del larval más el pupal. Entonces, frente a esto, normalmente cuando uno habla de que los ciclos biológicos son, por ejemplo, de 20 días, de 30 días, siempre tiene que preguntarse de dónde se obtuvo o cómo se obtuvo ese valor. Es decir, a qué temperatura se crió esa larva para que justamente tenga esa duración del periodo de desarrollo. Entonces, ante esta pregunta, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que cuando las temperaturas se elevan, las tasas de desarrollo van a incrementarse, es decir, la duración de los periodos se van a cortar. Y a medida que la temperatura vaya disminuyendo, entonces la duración de cada uno de los estados de desarrollo se van a ir prolongando en el tiempo. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es una medida de manejo. A veces hay veranos que son muy cálidos, es decir, las temperaturas son muy elevadas y ahí los tiempos de desarrollo realmente se acortan. Entonces las medidas que hay que tomar van a ser diferentes. Bueno, concretamente con respecto a la descripción de cada una de las especies que integra ese complejo de orugas defoliadoras, la primera de ellas tenemos Anticarsia gematalis, que es la oruga de las leguminosas. Esta oruga tiene como característica fundamental la presencia de 5 pares de patas abdominales o falsas patas. La última par de patas siempre termina en una V,
es una de las especies que tiene una forma más bien alargada y cada uno de los segmentos del abdomen está separado entre sí por una línea marcada de coloración más intensa, más amarillo intensa. Esta larva tiene también como característica que apenas se la toca, se mueve mucho, es saltarina, entonces a veces también se la puede denominar oruga de las leguminosas saltarina. En el caso específico de esta oruga, presenta dos formas en cuanto a su coloración. Esa coloración va a depender de la densidad poblacional, es decir, que a bajas densidades poblacionales es más probable que encontremos individuos de coloración verdosa. A mayores densidades poblacionales encontramos individuos de coloración más oscura. Concretamente, si nosotros no monitoreamos con la frecuencia que se requiere para el control o para el manejo de estas orugas defoliadoras, es más probable que si espaciamos mucho los tiempos de monitoreo, encontremos mayor cantidad o mayor proporción de las formas oscuras. Entonces, una forma de saber si realmente nosotros estamos haciendo el seguimiento correcto de esta especie de lepidóptero es conociendo o es observando su coloración. Es decir, que es una especie que podríamos decir, entre comillas, un tanto botona. Bueno, con respecto a la duración de los ciclos de vida, esto obviamente, como ya hicimos la aclaración, lo vamos a tomar con pinza, pero bueno, según Costilla, esta larva tiene desde huevo a adulto transita por 35 días. Lo que estamos presentando acá son cada uno de los estados larvales y la longitud corporal. Esto les va a servir a ustedes para poder saber si esa larva tiene más o menos de 1,5 centímetros de longitud corporal, que es el criterio que se toma como umbral de decisión. La otra especie es la Rachyplusia nu, la oruga medidora, que ya hicimos mención anteriormente. Esta especie se caracteriza, a diferencia de la anterior, por presentar 3 pares de patas falsas. Estas pares de patas falsas lo que hacen es ayudarle a desplazarse en forma midiendo el terreno. Es decir, que une el primer par de patas abdominal lo une al tercer par de patas torácico y eso hace que se forme ese arco característico del desplazamiento de la oruga medidora. Otra de las características es que normalmente la cabeza es más pequeña que el resto del cuerpo. Con respecto a esta larva, en pupa concretamente en las hojas, a diferencia de Anticarsia que empupa en el suelo, entonces une los bordes de los folíolos o de las hojas en general y teje en su interior una especie de capullo de seda y cuando pasan entre 24 y 48 horas uno puede desprender ese capullo, abrirlo y se encuentra con la pupa que está figurando en una de estas fotografías de la diapositiva. Lo mismo que para el caso de Anticarsia, acá también estamos mostrando los estadios larvales y su longitud corporal y el consumo de acuerdo al estadio larval, es decir, que a medida que va transitando desde el menor estadio al mayor, la tasa de consumo, la cantidad de ingesta que tiene esta larva se va incrementando. Bueno, esto es también el ciclo de vida. Obviamente a 27 grados transita por cada uno de estos días de acuerdo al estado larval, pupal y adulto. Simplemente en esta tabla estamos sintetizando algunos puntos o algunas características relevantes de la oruga medidora y de la oruga de las leguminosas como para que ustedes tengan en cuenta algunas diferencias. Simplemente aclaro la última parte donde dice que los primeros estadios de desarrollo, las dos especies se desplazan midiendo, pero en el caso de Anticarsia ya se ven unas especies de como muniones que simbolizarían o representarían ese segundo y tercer par de patas abdominales que no las tiene justamente la Rachyplusia. Pero bueno, indistintamente cuando las larvas estas son más pequeñas y si tienen menos de 1,5, no importaría tanto que uno no llegase a identificar si es Rachyplusia o Anticarsia. Con respecto a las espodópteras,
Tenemos en Entre Ríos concretamente 3 especies que forman parte del complejo Spodoptera: Spodoptera cosmiodes, Spodoptera frugiperda y Spodoptera eridánea. La primera de ellas es la Spodoptera frugiperda, o la oruga militar tardía, o oruga cogollera, como se le llama en el caso de maíz. Esta especie solamente se presenta en el cultivo de soja cuando ese lote no ha podido ser controlado en forma eficiente las malezas, sobre todo gramíneas, y sobre todo si está presente el capim. Entonces, es una especie que directamente se asocia a la presencia de malezas o de lotes enmalezados. Una vez que se controlan esas malezas, inmediatamente, por supuesto, la larva tiene que ingerir alimento, entonces pasa al cultivo de soja y ahí es donde se producen los daños. Normalmente los daños también se dan en las primeras etapas vegetativas o las primeras etapas de desarrollo del cultivo. La característica principal es la presencia de esa I invertida a nivel de la cabeza, que en realidad esa I invertida, todas las larvas tienen esas suturas cefálicas. Lo que pasa que en el caso de la oruga militar, esa I o esas suturas cefálicas son mucho más marcadas. Por eso nosotros la tomamos como criterio para su identificación por morfología externa. Asimismo, en el caso de esta oruga, la duración básicamente del ciclo total en el cultivo de soja es de alrededor de 53 días, y también su ingesta se va incrementando a medida que va transitando los diferentes estados de desarrollo. La otra larva es la oruga del yuyo colorado, la Spodoptera cosmiodes, que es una de las larvas que asusta por su tamaño, pero a su vez es la más fácil para poder distinguirlas o para poder identificarlas en el campo. Esta oruga tiene ese aspecto más bien como grasiento, como un aspecto aterciopelado. Lo más importante es que de todas las especies que estábamos mencionando, es la que mayor fitofagia genera, es decir, que tiene un consumo foliar aproximado de 291 centímetros cuadrados. Ahora les voy a mostrar cómo podemos identificarlas en forma rápida a esta oruga del yuyo colorado. Básicamente tiene a nivel dorsal 3 líneas longitudinales bien marcadas de una coloración anaranjada. En las 2 líneas laterales se describen también 2 triángulos oscuros, y en el centro de cada uno de esos triángulos, pero sobre las líneas laterales, hay unas máculas o unas manchas más claras de color más bien blancuzca. Entonces esta es una forma de poder distinguir fácilmente a la oruga del yuyo colorado. Esta oruga no se frena, digamos, su consumo si nosotros tenemos sembrado en el campo una soja BT. Sobre todo las hojas intactas no frenan, digamos, la ingesta, porque justamente esa soja no tiene como target a esta Spodoptera. Entonces, esta es una tesis que se hizo en la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza, de la Universidad del Litoral, Nacional del Litoral, donde ahí se demuestra realmente que no hay diferencia estadísticamente significativa si una larva se alimenta de una soja BT versus una soja no BT. Y la última Spodoptera es esta, la oruga militar sureña o Spodoptera eridánea, que recientemente nosotros la hemos detectado. Tiene como característica fundamental que los primeros estados de desarrollo y a la zona más delantera, digamos, de la larva, se observan una serie de puntos, esos puntos formando como una especie de collar. Los puntos no son continuos, sino que están separados por las líneas longitudinales. Y ya cuando tiene un desarrollo mayor entre el quinto y el sexto estadio larval, la línea media, si se extiende hasta la cabeza, corresponde justamente a esta especie, que es la Spodoptera eridánea. No es una especie que nosotros la encontremos con frecuencia, pero lo interesante es que en los primeros estados de desarrollo tiende a consumir los foliolos de soja en forma idéntica a la de la oruga medidora, es decir, que hace esa especie de enrejado. Pero bueno, es una especie que nosotros la podemos identificar también fácilmente. Ahí estamos viendo una imagen cuando las orugas son pequeñas, y nótense ese collar oscuro que acabamos de describir. Bueno,
Entonces, cuando uno habla de consumo, siempre tiene que remitirse a qué especie es la que más consume. Como ya dijimos, la oruga del yuyo colorado es la que mayor fitofagia tiene. Entonces, comparativamente, ¿cuánto consume esta oruga con respecto a las otras orugas? Bueno, en el caso de la oruga militar tardía, esta oruga del yuyo colorado consume 1,7 veces más, 2,4 veces más que la oruga de las leguminosas y 2,9 veces más que la oruga medidora. Esto lo debemos tener en cuenta con los umbrales de acción, porque normalmente los umbrales de acción para las orugas defoliadoras están dados solamente para las de las leguminosas y la medidora. Entonces, si nosotros tenemos dentro del paño una serie de orugas, es decir, que la composición de orugas o la composición específica de orugas es diferente, es decir, que no solamente tenemos dos especies, sino que también tenemos la del yuyo colorado, podemos tener una militar tardía, entonces tenemos que tener en cuenta cuánto consume más y de esa manera poder determinar o ajustar los umbrales de acción. Con respecto a los daños, bueno, como ya dijimos, se tratan de orugas defoliadoras, defolian, es decir, que consumen tejido vegetal. En el caso anticarsia, consume sin respetar las nervaduras. En el caso raquiplusia, consume respetando las nervaduras. Este es un cuadro diagramático donde ustedes pueden estar observando los porcentajes de consumo de defoliación para poder determinar después ese umbral de daño. Y en el caso de anticarsia también puede consumir las vainas en formación del cultivo de soja. Por eso también se le llama anticarsia chauchera. También en el caso de la Spodoptera cosmiodes puede consumir vainas, así que ese daño puede deberse a cualquiera de estas dos especies. Con respecto a la distribución vertical dentro de una arquitectura de la planta de soja, la oruga de las leguminosas normalmente prefiere ubicarse a nivel del estrato superior y medio. Y en el caso de la medidora, prefiere ubicarse a nivel del estrato inferior de la planta de soja. Esto es importante para cuando nosotros coloquemos el paño vertical, siempre colocarlo en la base de la planta para poder colectar tanto una especie de oruga como otra. Estos son los umbrales de daño, por supuesto en estados vegetativos y de floración hay una compensación importante del cultivo de soja, por esa razón siempre el porcentaje de foliación es superior a que si se trata de los estados reproductivos del cultivo. Con respecto a los enemigos naturales, recordemos que tenemos tres grupos grandes de enemigos naturales que pueden estar afectando o controlando biológicamente la población de las larvas. Los predadores, es decir, todas aquellas especies que cazan, que predan. En este caso estamos viendo una ninfa 5 de Podizus que se está alimentando de la hemolinfa de una larva de anticarsia, o sea, de la oruga de las leguminosas. Los parasitoides, que normalmente son microhimenópteros, o sea, avispitas chiquitas, en este caso estamos viendo Euplectrus, que es una especie que parasita normalmente la oruga medidora, y finalmente los entomopatógenos, que son hongos que se alojan a nivel del tegumento de la larva y le producen su muerte. La especie más importante como controladora biológica en el caso Rachyplusia es Copiosoma floridanum. Lo que estamos observando acá es una larva de oruga medidora que está parasitada por este microhimenóptero. Tiene esa consistencia corchosa y normalmente la larva queda en forma de S. En este caso, Copiosoma lo que hace es, o sea, la avispa o la microhimenóptero coloca un huevo en el interior del huevo de la Rachyplusia o de la oruga medidora. Entonces, dentro de ese huevo sufre una serie de divisiones celulares muy importantes y se generan de un solo huevo una gran cantidad de individuos de esa avispa. Por eso se dice que es una avispa poliembriónica. Es decir, que de una larva parasitada de Rachyplusia o de oruga medidora van a emerger una gran cantidad de avispitas.
Lo interesante de esto es que en realidad este biocontrolador no es eficiente para la generación actual, sino que va a deprimir la generación siguiente. Al no permitirle pupar y emerger el adulto de la plaga, hace que, digamos, se corte básicamente el ciclo. Pero una larva parasitada se dice que tiene un consumo superior entre un 20 y un 30% más que una larva sana, una larva no parasitada. Según la clasificación de Mills, sería justamente un parasitoide que se llama huevo prepupa, porque en realidad lo que hace es colocarle, como ya dijimos, el huevo del parasitoide dentro del huevo de la raquiplusia y después va a emerger, o ese gran grupo de parasitoides van a emerger de la prepupa de la raquiplusia o de la oruga medidora. Es un endoparasitoide coinobionte. Así es como nosotros lo podemos observar en el campo. También Raquiplusia y Anticarcia lo mismo, tienen parasitoides de huevos. Un huevo parasitado normalmente tiende a tener una coloración más oscura, como la que estamos viendo a la izquierda de la pantalla. Y finalmente, dentro de lo que son los entomopatógenos, la especie más importante que afecta fundamentalmente a Anticarcia o la oruga de las leguminosas es Pneumonidae rileyii, que es un hongo Deuteromycota que normalmente aparece o prolifera cuando se dan esas condiciones ambientales, 25 grados y más de 70% de humedad. Normalmente cuando los veranos son muy lluviosos, se genera una gran cantidad de inóculo y muchas veces es importante registrar justamente la presencia de larvas parasitadas porque de esa forma quizás se evite tomar alguna medida de control químico. Es decir, que estos controladores biológicos son extremadamente eficientes porque van pasando de una larva que está con entomopatógeno a otra y así se van produciendo las grandes infestaciones y de esa forma disminuye la posibilidad de que se tome alguna medida de control. Por eso es importante también, si uno está haciendo monitoreo, contabilizar el número de larvas que están con patógeno, con entomopatógeno y el número de larvas sanas. Esta es una vista de cómo queda la larva. Normalmente la larva queda pegada o adherida a través de sus patas abdominales o sus falsas patas al sustrato y queda como una especie así como si fuera de una momia. Y tiene esta coloración blanquecina que después se tiende a tornar una coloración más bien verdosa. Y finalmente, también dentro de todo el complejo de predadores tenemos las arañas. Las arañas están en todos los agroecosistemas. En este caso estamos observando una tomícide, es decir, una araña de la familia tomícide que está predando un adulto de Anticarcia gematalis sobre una flor de girasol. Para terminar, les dejo como inquietud la posibilidad de bajar todos una vez por semana, los boletines entomológicos que se distribuyen a través de las diferentes redes sociales de INTA, donde ahí no solamente nosotros vamos a estar avisando la posibilidad de un mayor nivel de abundancia de una determinada especie, porque justamente las trampas de luz capturan a adultos de los lepidópteros nocturnos de mayor relevancia a nuestros cultivos, sino también dentro de esos boletines vamos a estar avisando si existe algún pico poblacional de alguna de las otras especies que no sean lepidópteros, como por ejemplo lo que estamos viendo ahí, que son las chinches fitófagas. Bueno, y con esto cerramos esta segunda parte. Muchas gracias.